Jamás pensé que llegaría a esta situación por asumir el rol de madrastra. Al contraer matrimonio con el papá de Ethan, comprendí que el camino no sería sencillo, sobre todo para Ethan. Recientemente había sufrido la pérdida de su madre, y lo que menos deseaba era aceptar un rol que le resultaba tan incómodo. Ethan prefería mantenerse alejado, refugiándose en su habitación como si ésta fuera su propio castillo. De cuando en cuando tocaba a la puerta, proponiéndole algo para comer o sugiriéndole cenar juntos. Sin embargo, él siempre rechazaba la oferta. Experimenté un pinchazo de melancolía. Mi intención era colaborar en la formación de una nueva familia, sin embargo, sentía que estaba invadiendo su sufrimiento. Fue durante una noche de tormenta cuando todo dio un giro inesperado. La electricidad se cortó y la vivienda quedó sumida en la penumbra. Desde la sala de estar, llegaban los sollozos de Mia, mi hija menor. Intenté tranquilizarla, pero noté que la tormenta la había confundido. En ese preciso instante, percibí un ruido en el corredor. Ethan. Realicé una llamada con delicadeza. Acerca podemos seguir juntos. Inesperadamente, se sumó a nuestro grupo. Encendimos las velas y empecé a relatar anécdotas de cuando era niño, relatos llenos de alegría y emocionantes experiencias. Al ver cómo brillaban los ojos de Ethan, experimenté una conexión inesperada que surgía entre nosotros. Compartíamos nuestros temores y anhelos, y gradualmente, las barreras que Ethan había erigido a su alrededor empezaron a derrumbarse. Mientras la tormenta hacía estruendo afuera, experimenté una transformación en mi interior. Ethan había dejado de ser simplemente el hijo de mi pareja. Un joven enfrentaba su sufrimiento, y en ese instante, anhelaba ser un apoyo reconfortante para sí mismo. Sin embargo, surgieron problemas a raíz de esa conexión. Empecé a darme cuenta de cómo Ethan me observaba, la manera en que su mirada se detenía por más tiempo, su sonrisa ante mis chistes y cómo nuestras charlas adquirieron una importancia para la que no estaba lista. Intenté apartar esos pensamientos, persuadiéndome de que solo se debían a la conexión surgida por nuestras vulnerabilidades compartidas. En una noche tranquila, mientras Ethan descansaba en el sofá, me acomodé en el sillón que estaba cerca. Lo vi con el corazón apesadumbrado por una combinación de cariño y inquietud. Su semblante denotaba serenidad, absorto en sus pensamientos, y en ese instante comprendí mi deseo ferviente de resguardar su pureza. A medida que lo observaba con mayor detenimiento, mis emociones se tornaban cada vez más complejas. Con el paso de los días, la tensión entre Ethan y yo se intensificó. Se asemejaba a transitar un camino inestable, manteniendo el equilibrio entre mi rol como madrastra y el fuerte lazo que habíamos creado. Cada vez que reíamos juntos o nos mirábamos fijamente, la atmósfera se volvía intensa, generando dudas en mí sobre todo lo que pensaba acerca de las fronteras. Una noche me topé con Ethan descansando en el porche. El sol se ocultaba en el horizonte con colores intensos. Junto a él me encontré, el ambiente impregnado de una tensión implícita. Mientras conversábamos sobre temas cotidianos como la escuela, los lirios y las travesuras, percibí cómo la atmósfera experimentaba una transformación una vez más, como si la electricidad estuviera vibrando en el ambiente. Inquirí con ternura si alguna vez consideraba la posibilidad de comenzar de cero. Mi moro seriamente. De vez en cuando, resulta complicado discernir el verdadero significado de avanzar en la vida. La fragilidad de su voz tuvo un gran impacto en mi interior. Al compartir mis propias batallas, mostré lo complicado que resultó ocupar el espacio que mi esposo fallecido dejó. En ese instante tan intenso, experimenté una conexión profunda con él al compartir nuestros temores y remordimientos más íntimos. Acto seguido, me lancé en el aire. Ethan, tengo algo importante que decirte. Últimamente he experimentado una conexión especial contigo, una que se distingue de las demás. Me da miedo, pero es verdadero. Observé cómo sus ojos se ampliaron, mostrando la sorpresa reflejada en su rostro. Comprendo tu punto de vista, murmuró con voz apenas perceptible, pero la situación es bastante confusa. Así es, totalmente de acuerdo. Expresé con sincera preocupación que no deseo causar daño a nadie, especialmente a ti, pero no puedo ocultar que me importas. Mi corazón latía con fuerza mientras lo decía.
Un estruendoso trueno interrumpió nuestra charla, provocando que los dos diéramos un brinco. La sensación de simbolismo se apoderó de nosotros, como si la tormenta afuera reflejara la inquietud que experimentábamos en nuestro interior. En silencio, percibíamos cómo la intensidad de nuestras emociones se palpaba en el ambiente. En ese preciso momento, Mia se presentó en la entrada, su menudo cuerpo destacando frente a la luminosidad. Madre mía. Ethan. Pasen, la noche se acerca. La inocencia de esa persona arruinó el instante que compartíamos. Al regresar, sentí que todo había cambiado de forma irreversible. Tras esa noche, todo cambió y el ambiente se impregnó de sentimientos no dichos. Durante la cena, me di cuenta de cómo Ethan me observaba fijamente, respondiendo con una sonrisa alegre a mis chistes, lo cual me provocaba una sensación de escalofríos en la espalda. Resultaba emocionante y a la vez aterrador. Teníamos plena conciencia de que nos movíamos en un terreno muy inestable. Mientras estaba en la oficina una tarde, me vi cocinando la cena, con Ethan a mi lado concentrado en un trabajo para la escuela. Mientras cortaba las verduras, percibía el olor de las especias que impregnaba el ambiente, observándolo de vez en cuando. Me encontraba sumamente enfocado cuando experimenté una fuerte sensación de cariño que me resultó difícil de controlar. ¿Requieres asistencia?, inquirió, interrumpiendo mis pensamientos. Contesté que solamente estaba picando vegetales mientras le pasaba un cuchillo. Acompáñame. Mientras estábamos juntos en la cocina, nuestras risas llenaban el ambiente, entrelazándose con la atmósfera acogedora. Cada vez que nuestros brazos se rozaban, la tensión aumentaba como si fuera electricidad estática, provocando que mi corazón latiera más rápido. Me esforcé por impedir que mi mente se alejara hacia direcciones no deseadas. Tras la cena, nos reunimos en la sala de estar para disfrutar de una película juntos. Mia se acomodó cariñosamente en medio de nosotros. La presencia de Ethan a mi lado era palpable, y cada risa que compartíamos parecía tener un profundo significado. La pantalla intermitente resaltó sus facciones, mostrando la confusión y el deseo que brillaban en su mirada. Durante la cena, Ethan se acercó más a mí y nuestros hombros se rozaron. Cuando nuestros ojos se cruzaron, mi respiración se detuvo y experimenté una conexión irresistible con él. Era como si hubiera un imán entre nosotros. En ese preciso instante, la habitación se iluminó con un destello y Ethan giró su rostro hacia mí. Mostraba un cóctel de emociones y dudas en su rostro. ¿Sería posible entablar una conversación?, murmuró en tono suave. Con un gesto afirmativo, sentí como mi corazón latía con intensidad al salir hacia el porche. La brisa nocturna nos rodeó, y experimenté una sensación de emoción. Las conversaciones previas provocaron que él empezara a cuestionar la forma en que elegía sus palabras con cautela. Es imposible seguir evadiendo mis emociones. Experimenté una emoción al enterarme de su aceptación, sin embargo, era consciente de la necesidad de ser precavidos. Lamento decirlo, Ethan, pero es necesario que actuemos con precaución. Es fundamental proteger a Mia y a tu padre de las consecuencias de esto. Inclinó la cabeza, evidentemente enfrentando la carga de nuestra circunstancia. ¿Qué tal si esta unión tiene un valor especial? ¿Hay algo que pueda contribuir a la recuperación de los dos? Experimenté la sensación de un nudo que se creaba en mi garganta. Tal vez sea factible, sin embargo, es fundamental actuar con responsabilidad en esta situación. Mi deseo es no causar daño a ninguna persona. Me preocupo por ti, pero es necesario establecer claramente el significado de esto. En ese preciso instante, Mia se presentó en la entrada, invitándonos a regresar al interior. En el instante en que todo se desmoronó, al observar a Ethan alejarse, experimenté un profundo pesar. Había una gran cantidad de desafíos por superar en nuestro camino, y era evidente la delicada estabilidad que intentábamos preservar. Conforme los días transcurrían, entre risas, silencios incómodos y miradas furtivas, me resultaba imposible ocultar la intensidad de mis emociones hacia Ethan. Nuestros diálogos, antes inocentes, mostraban ahora una corriente subyacente que resultaba imposible de pasar por alto. Cada instante que pasábamos juntos tenía un valor especial, rebosante de una intensidad que me generaba alegría y temor al mismo tiempo. Esa tarde,
Propuse a Ethan dar un paseo por el parque que estaba cerca, con la ilusión de que la brisa nos permitiera despejar la mente. Los rayos del sol se colaban entre las ramas de los árboles, creando una atmósfera dorada a nuestro alrededor. Mientras avanzábamos, notaba cómo la tensión entre nosotros aumentaba, como si fuera un resorte a punto de ceder. Clara. Ethan empezó a hablar con determinación, aunque su tono estaba cargado de sentimiento. He estado reflexionando sobre nuestra conversación y la fuerte conexión que compartimos. Es algo que no se puede ignorar, ¿verdad? Inhalé hondo mientras mi corazón latía rápido. En absoluto. Sin embargo, es necesario ser precavidos. La situación es muy importante. No deseo hacerle daño a nadie. Mia, tu padre. Estuvo de acuerdo con un gesto de cabeza. Mis palabras cayeron con un peso abrumador. Comprendo la situación. Sin embargo, ¿qué tal si esta unión es precisamente lo que los dos requerimos? ¿Qué tal si su propósito es asistirnos en nuestro proceso de recuperación? La honestidad que demostró me llegó profundamente. Experimenté cómo mi fragilidad personal se hacía evidente. Me gustaría investigar este asunto, pero es importante asegurarnos de que estamos de acuerdo. Es fundamental evitar que la situación se descontrole. Ethan se aproximó a mí y sostuvo mi mirada. Procederemos con calma, sin ocultar nada, simplemente siendo sinceros. Juntos podemos encontrar una solución a este problema. Experimenté una sensación de alivio abrumadora. Experimenté cómo la tensión disminuía y daba paso a la esperanza de continuar con prudencia. Avanzar de forma gradual, sin apresurarse. Decidí aceptar. Mi tono de voz era delicado. Al volver a casa, experimenté una sensación de alivio, como si me hubieran quitado una carga de encima y me sintiera más liviana. Contábamos con un plan, un acuerdo que podría facilitar la superación de esta difícil situación entre nosotros. Esa noche, me recosté en la cama y los pensamientos no dejaban de rondar en mi mente. Recordé a mi fallecido esposo, a la madre de Ethan y a la frágil armonía que intentábamos preservar. Algunas jornadas más tarde, me hallé despierta en la madrugada y la vivienda permanecía en completo silencio. Fui a la sala y consideré tomar un libro. Al pasar por la habitación de Ethan, me di cuenta de que la puerta estaba un poco abierta. De repente, una tenue luminiscencia se escapaba y despertó mi interés. Di un leve golpe y percibí la voz de Ethan. Por supuesto, continúa. Me encontraba en la cama, leyendo tranquilamente. Cuando nuestros ojos se encontraron, experimenté un torbellino de sentimientos. Sentimientos de consuelo, nostalgia y temor. Al entrar, consulté que no podía conciliar el sueño. Negó con una leve sonrisa en los labios. Estaba reflexionando. Tomé asiento en el borde de la cama, sintiendo nuestra conexión evidente en la tranquilidad de la habitación. ¿De qué se trata? Realicé una pregunta. ¿Sientes tu corazón latiendo más rápido de lo normal? Con una voz suave y una mirada decidida, habló acerca de nosotros. Deseo ser sincero contigo, Clara. Jamás había experimentado este tipo de sentimientos por otra persona. Incliné la cabeza, consciente de la trascendencia de ese instante. Igualmente, Ethan. Es una experiencia novedosa y aterradora, pero al mismo tiempo, es realmente preciosa. Alargó su brazo y tomó mi mano con delicadeza. El contacto cálido me estremeció, provocando una reacción que no podía pasar por alto. Estoy decidido a solucionar este problema, sin importar de qué se trate. Mi deseo es no separarme de ti. En ese instante comprendí que los sentimientos que estábamos experimentando iban más allá de una simple atracción. Constituían un lazo que tendría el potencial de favorecer nuestra recuperación, siempre y cuando lo recorriéramos con precaución. Acordamos mantenernos en contacto, expresé mientras estrechaba su mano. Realizaremos las acciones con tranquilidad, velando por el bienestar de ambos en cada etapa que avancemos. Asintió con seriedad en su rostro. Mientras me encontraba sentada junto a mi pareja, experimenté una profunda tranquilidad que invadía todo mi ser. Surcábamos mares inexplorados, con sinceridad y empatía como pilares para edificar algo bello en conjunto. Mientras contemplábamos un futuro prometedor, queríamos rendir homenaje a nuestra historia.
Con esa idea en mi cabeza, me incliné y le di un beso en la frente. Una muestra de apoyo y cercanía. Era consciente de que teníamos un extenso recorrido por delante, pero por primera vez sentí optimismo acerca de lo que nos deparaba el futuro.